Se suponía que sería un viaje más para acampar, uno de tantos otros que habíamos hecho. El pueblo donde vivimos no es grande, pero tiene mucho bosque para explorar. Vivimos en los límites de lo que la mayoría lo llamaría los Apalaches, y hemos tenido más de una experiencia extraña ahí. Una vez, mientras mis amigos y yo caminábamos por un sendero, percibimos un olor fuerte y desagradable. Brian pensó que se trataba de un oso, pero no era así. Yo ya conocía el olor de los osos, y ese no era el de uno. Un año atrás habíamos tenido la visita de uno en la parte trasera de nuestra casa, y era muy diferente el olor a humedad que percibimos en ese momento. En otra ocasión, mientras acampábamos, vimos luces extrañas en el bosque. Eran preciosas, rojas, azules, amarillas y naranjas. Y mientras Justin tenía miedo de ellas, yo me sentía atraído a acercarme para verlas mejor. Sin embargo, también sabía lo que podían significar. La abuela nos había hablado de los peligros de seguir las luces y nos aseguraba que no nos gustaría a dónde nos llevarían. Las tierras de las hadas son hermosas, pero también terribles para los mortales. Te quedarás joven por el resto de tus días y quizá no vivas tanto, decía siempre con una sonrisa malvada. También hemos escuchado silbidos y gruñidos extraños, gritos raros y aves curiosas, pero nada de eso había logrado asustarme. El bosque siempre fue un lugar acogedor para mí, un lugar de aventuras, y siempre esperaba ilusionado volver a pasear ahí. Jamás me sentí incómodo adentrándome en él, y mientras los 4 nos preparábamos para ir para otro campamento, yo ya me encontraba emocionado. El hermano de Brian le había hablado de un viejo puente de caballetes en lo profundo del bosque y todos queríamos ir a verlo. Formaba parte del antiguo ferrocarril, uno que no había pasado por el pueblo en mucho tiempo. Las vías seguían ahí, la vieja estación también. Los trenes habían sido para pasajeros y últimamente no había mucho flujo de gente. Nadie entraba ni salía y no teníamos suficientes recursos como para que tuviéramos que usar trenes para transportarlos. Toda la madera que extraíamos iba al aserradero o a la fábrica de papel. No había necesidad de transportarla por ferrocarril. El puente de caballetes no había visto pasar un tren en 20 años y cruzaba un pequeño desfiladero en medio del bosque. Brian dijo que su hermano decía que el puente era donde los chicos iban a tomar cerveza y que ahora que estábamos entrando en esa etapa, también debíamos ir. Dijo que era parte de nuestra novatada y que debíamos ir a ver si los del campus nos habían dejado una sorpresa. No sabíamos qué tipo de sorpresa sería, pero todos teníamos curiosidad por ver el puente. Así que, durante el mes de abril, les dijimos a nuestros padres que iríamos a acampar por un fin de semana. Brian y yo estábamos entusiasmados, hablando de lo genial que sería verlo. Pero Justin estaba algo preocupado, como siempre, y Frank tenía sentimientos encontrados. A este último lo conocimos el año pasado, al empezar 9º grado. Y se había convertido en una excelente compañía. Frank no era un gran senderista, pero le gustaba pasear por el bosque y meterse ciertas sustancias en el cuerpo de vez en cuando, así que con eso nos bastaba. En esa ocasión había llevado unos bocadillos buenísimos, así que estábamos más que contentos de recorrer el bosque con él. No estaba seguro de si llevaba sleeping en su mochila, pero ya podía oír el crujido de las papitas y pastelitos adentro. ¿Tienes idea de a qué distancia está este puente?, preguntó Justin, caminando con dificultad y malhumorado. A Justin no le importaba caminar, pero no le gustaba vagar sin rumbo por el bosque. Había empacado lo suficiente como para compensar la falta de equipo de Frank, y la tienda de campaña le sobresalía por encima del hombro izquierdo. Iba caminando con dificultad al final del grupo, y estaba seguro de que tendríamos que escuchar bastantes quejas suyas antes de llegar. Mi hermano dice que son unos 5 kilómetros por dentro del bosque, siguiendo el río hasta llegar al desfiladero. Después de eso debería ser bastante fácil encontrarlo. ¿Y si tu hermano nos está jugando una broma?
¿Y si solo nos está tomando el pelo y caminamos 3 horas por el bosque para nada? Brian puso los ojos en blanco. Entonces tendremos una pequeña y divertida aventura de la que hablar cuando vayamos a la universidad, ¿no crees? Justin se quejaba de tener que caminar 5 kilómetros hacia el bosque, pero sinceramente no podríamos haber elegido un día mejor. El clima era perfecto. Una ligera brisa mantenía a raya el calor de principios de verano. Las nubes parecían estar algo grises, pero no se veía que fuera a llover. Pasaríamos un estupendo fin de semana con una buena excusa para pescar, relajarnos y disfrutar explorando el viejo puente. Los bosques que rodeaban el pueblo estaban llenos de cosas así, y habíamos explorado casas antiguas que habían sido recuperadas por la naturaleza o vehículos abandonados que se hundían entre las hojas. Cuando estábamos en 7º grado, incluso encontramos una vieja alcantarilla que conducía a una cueva subterránea que lucía un poco espeluznante a la luz de nuestras linternas. Sin embargo, cuanto más caminábamos, menos seguro estaba de que las nubes no fueran un problema. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más nos envolvía el olor a lluvia. Brian también lo olía, y aumentamos el ritmo a medida que nos adentrábamos. Quizás solo sería una lluvia ligera, tal vez una llovizna corta, y quizá podríamos llegar antes de empaparnos. Cuando el desfiladero apareció a la vista y vi los restos del puente, suspiré con alivio. ¡Ahí está, chicos!, dijo Brian, sorprendido de que lográramos encontrarlo. Luce bastante deteriorado, dijo Frank, tirando la colilla de un cigarro al desfiladero. No vamos a subir esa cosa, ¿verdad? Bueno, pues sí, dijo Brian. Para eso vinimos, ¿no? Puede que tú sí, dijo Frank. A mí me da igual qué sorpresa les espere allá arriba. Yo no iré. Tuvo tiempo de sobra para reconsiderarlo. Que hubiéramos encontrado el barranco no significaba que hubiéramos llegado al puente. Cuanto más nos acercábamos, más me daba cuenta de que, para el tiempo que llevaba ahí, estaba en un estado impecable. Estaba menos destrozado de lo que pensaba, y parecía ser más un puente cubierto de metal. La parte debajo del puente parecía ser una cueva oscura, con sombras densas y profundas, y la verdad es que no quería explorarla a menos que no tuviéramos otra opción. Algo me incomodaba del lugar, y a medida que nos acercábamos, esa sensación parecía crecer. Era media tarde cuando por fin llegamos, y Brian dejó caer su mochila mientras se disponía a subir hacia la cima del puente. ¿No quieres armar el campamento primero?, preguntó Justin, sacando su tienda de campaña y las herramientas para hacer una fogata. Quiero ver el bosque desde ahí arriba, dijo Brian, preguntándome con la mirada si lo iba a acompañar. Solté mi mochila y subimos por uno de los lados del puente. Nos reíamos mientras el suelo se alejaba cada vez más. Las vigas se elevaban por encima de los árboles, hasta que finalmente llegamos a la cima y vimos las viejas vías del tren. Me maravilló contemplar el bosque, el puente que abarcaba todo el desfiladero antes de volver a descender hacia él. Desde ahí arriba, las nubes se veían muy oscuras, y me preguntaba si la tienda de campaña sería suficiente para evitar que nos mojáramos. ¡Mira esto!, dijo Brian, con los pies colgando por la borda mientras miraba hacia el desfiladero. Verlo me mareó un poco, y no me atreví a sentarme a su lado. Sin embargo, cuando se levantó, tenía en sus manos una cuerda, y me hizo una señal para que le ayudara a subirla. No pesaba mucho, pero tuvimos cuidado de que no se atorara con otra cosa. Brian me dejó tirando de ella para poder asomarse por el borde, y me dijo que la cuerda estaba atada a una vieja hielera roja. Al tensar la cuerda para asomarme, vi que estaba atada al asa, y que toda la hielera era de un rojo brillante. Se veía muy usada, seguramente siendo testigo de 1000 excursiones, y había algo dentro. Brian abrió la tapa y sonrió al sacar un paquete de 6 cervezas Natty Ice, una marca que me resultaba familiar. Mi papá, un fiel seguidor de Budweiser, siempre negaba con la cabeza y lo llamaba agua de pis.
cada que la veía en oferta. Pero yo pensaba que para un grupo de jóvenes que apenas tenían edad para comprar cerveza, el precio probablemente era justo. Supuse que el hermano de Brian las había puesto ahí. Después de todo, él nos había dicho dónde encontrar el puente. Y cuando Brian sacó una nota debajo de ellas, mis sospechas se confirmaron. Brian, este es un lugar donde varias generaciones de chicos han venido a beber y pasar el rato. Nuestros padres se sentaban en este puente para beber cuando estaban en la preparatoria. Y ahora te toca a ti. Te dejo un 6 de cervezas, pero tendrás que traer las tuyas la próxima vez. Si alguna de estas te sobran, déjala en esta hielera y luego vuelve a meterla debajo del puente. Y no te metas ahí. Creemos que podría haber un oso en ese lugar. Kevin. La idea de un oso tan cerca de nuestro campamento me asustó un poco, pero Brian le restó importancia. Seguro solo está bromeando. ¿Quieres una? Preguntó, destapando una y ofreciéndome otra. Dudé en tomarla. Nunca había bebido antes, pero pensé que una sola no me mataría. Estaba caliente y sabía fatal, pero no era lo peor que había probado en mi vida. Brian se bebió la suya rápidamente, riendo mientras tiraba la lata al barranco que se extendía por debajo. La vimos caer en espiral, derramando sus últimas gotas antes de que tintineara débilmente al caer al fondo. Como respuesta, se oyó un estruendo lejano, y desde nuestra posición vimos el relámpago retumbar a lo lejos. Estábamos sobre una gran estructura metálica con relámpagos que caían a toda velocidad, y la lluvia ya repiqueteaba suavemente a nuestro alrededor. «Mejor bajamos», dije. Brian observó el relámpago mientras retumbaba de nuevo. Asintió y decidimos correr por las vías en lugar de intentar bajar directo de ahí. Significaría volver sobre nuestros pasos. No sería un viaje largo, y la idea de hacer malabarismos con el resto de las cervezas e intentar bajar parecía una locura. Brian abrazaba a las 4 restantes mientras corría, sonriendo para sí mientras hablaba de enseñárselas a los chicos. «Justin se va a volver loco», dijo con una risa malvada. ¿Has visto que se ha mantenido lejos de cualquiera que siquiera fume por ese estúpido acuerdo antidrogas de la escuela? Y tenía razón. Justin estaba clavando las estacas de la tienda furiosamente cuando llegamos, mirando al cielo cada vez que le caía una gota. Sin embargo, se detuvo al ver que volvíamos con latas que claramente no eran de refresco. Frank debió reconocerlas porque se rió y comentó que nos habíamos encontrado con una gran sorpresa. Brian le lanzó una, volviéndose hacia Justin mientras le ofrecía otra también. Justin se puso las manos en las caderas, con la misma expresión que mi madre hace cuando se decepcionaba de mí. Ni hablar. Tú tampoco deberías. ¿Por qué te beberías algo que encontraste en un puente destartalado? Brian dejó escapar un largo suspiro y abrió otra. Porque, mi querido e idiota amigo, mi hermano nos las dejó. Había una nota y todo, así que tranquilízate. Justin volvió al trabajo, murmurando sombríamente sobre ser imprudente y beber cosas que podrían estar envenenadas o adulteradas. La tienda quedó armada justo a tiempo. Empezaba a llover a cántaros y parecía que no habría fogata esa noche. Terminamos entrando a ella con rapidez. El viento la empujaba y hacía crujir las cuerdas y las estacas. Era lo suficientemente grande como para que todos cupiéramos cómodamente. Y mientras se encendían las lámparas, Brian levantó las 2 últimas cervezas. ¿Nos dividimos las 2 últimas? Preguntó, y todos asintieron menos Justin. Las servimos en nuestros termos y empezamos a brindar antes de que Brian se girara hacia Justin. Él fingía estar ocupado con algo en un rincón de la tienda, pero era evidente que no aprobaba lo que hacíamos. Vamos, Justin, no te va a hacer daño. Te diré una cosa. Si vemos que te vuelves alcohólico con un solo sorbo, te tiramos al barranco y te ahorramos la vergüenza. No es gracioso, dijo Justin. Era evidente que ya lo teníamos harto. Tras negarse varias veces con anterioridad, finalmente le ofreció un poco a Justin, quien sonrió mientras le daba lo que quedaba de cerveza.
Chocamos nuestros termos y bebimos, haciendo muecas graciosas por el sabor. Mientras la tormenta se ponía peor afuera, comimos unas raciones que habíamos empacado por si hacía mal tiempo y empezamos a contar historias de fantasmas. Brian nos estaba contando algo sobre un supuesto fantasma de un hombre en su sótano, cuando una ráfaga de viento golpeó la tienda con tanta fuerza que derrumbó el soporte central y la hizo caer sobre nosotros. Nos tambaleamos un minuto, buscando el cierre mientras intentábamos escapar, y finalmente logramos salir a la lluvia torrencial. Todavía era de tarde. El sol era una línea entre las nubes de tormenta, y me giré al oír a alguien forcejeando con la tienda. Justin trataba de jalarla para que no saliera volando, mientras el viento amenazaba con arrebatársela con cada ráfaga. ¡Vamos!, gritó. ¡Ayúdenme a meterla debajo del puente! Nos servirá para resguardarnos. Recordé la advertencia sobre un oso, pero Brian simplemente gritó que era el oso o la lluvia. Además, Dijo. si vemos uno, saldremos corriendo. Era difícil discutir con él mientras llovía a cántaros, así que todos tomamos una esquina de la tienda y la metimos en la cueva que había creado el caballete del puente. A diferencia de muchos puentes de tren que había visto en películas y series, este caballete era algo redondo y estaba cerrado. Todavía no sé por qué, pero nos vino bien. Clavamos las estacas de la tienda y nos sentamos en ella mientras veíamos cómo llovía a cántaros afuera. Nuestras cosas se habían mojado un poco, pero no habíamos traído nada que no aguantara un poco de agua. Cuando la luz dio paso a la oscuridad, empezamos a sacar nuestras linternas y cartas, preparándonos para pasar la noche mientras escuchábamos la lluvia. Mientras veía a Justin y Brian jugar su cuarta o quinta partida de Magic, empecé a oír algo además de la lluvia. Era un estruendo sordo, como algo que roncaba bajo el puente de metal. Volví a pensar en el hermano de Brian diciéndonos que había un oso ahí abajo. No quería que me devorara un animal mientras dormía, y si íbamos a tener que movernos otra vez, era mejor hacerlo ahora. Saqué mi linterna y empecé a mirar hacia las oscuras profundidades del puente. Pero no había nada que ver. Había un lodo muy espeso por debajo, parte del cual había formado pequeñas estalagmitas en el techo de la cueva. Pero no había nada durmiendo ahí a lo lejos. No sería una buena guarida, reflexionaba mientras iluminaba los alrededores. Estaba abierto por ambos lados, y el desfiladero se extendía a unos 9 metros de nuestra tienda. Realmente no había ningún lugar donde pudiera vivir nada ahí abajo. Pero al girar la linterna de derecha a izquierda, seguía escuchando esa extraña respiración. Por mero capricho apunté hacia arriba, y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un grupo enorme de murciélagos juntos, pero cuando aquella cosa se estremeció bajo el haz de luz, supe que era una sola cosa enorme. Era un murciélago gigante, quizá más grande que yo, con grandes alas cerradas. Estaba aferrado a la base del puente de caballete, y me imagino que había sido un mal lugar para pasar el rato cuando aún circulaban los trenes. Vi un ligero movimiento a su izquierda y encontré otro colgando no muy lejos de ahí. En total eran 4, y cuando uno de ellos movió las alas para mirarme con un ojo rojo, apagué la linterna y cerré el cierre de la tienda. Los chicos me gritaron con groserías cuando empecé a apagar las linternas, pero les dije que se callaran y se agacharan. ¿Qué? Preguntó Frank. ¿Viste algo allá afuera? ¿Un oso? Preguntó Brian en voz baja mientras nos agachábamos. ¿Cuál oso? Preguntó Justin, pero les hice unas señas con la mano para que se callaran. No es un oso,
sí sé. Y en ese momento se oyó un sonido extraño desde afuera. Parecía un bostezo grave de algo que estaba despertándose, seguido del crujido de unas alas. La charla en la tienda había cesado y se podría haber oído hasta el sonido de un alfiler. En la oscuridad del lugar oímos algo enorme y corrioso alzar el vuelo, haciendo crujir la lona de la tienda al salir de la oscuridad. Un segundo alzó el vuelo un momento después y oí el agua caer en cascadas sacudiendo las copas de los árboles. Todos nos quedamos pecho tierra, jadeando mientras escuchábamos si había más. Había visto 4 y solo 2 se habían ido hasta el momento. Cuando algo cayó al suelo a unos 30 centímetros de nuestra tienda, Justin tuvo que taparse la boca con una mano para no gritar. Los restos silenciosos de su grito chirriaban entre sus dedos como un globo desinflándose. Si la criatura los oyó, no dio señales de ello. Pude ver su vaga silueta al elevarse por completo, y al batir las alas y alzar el vuelo, la tienda crujió como si lo hubiera hecho el viento. ¿Son todos? Preguntó Brian con los ojos de los demás mirándome. Empecé a decirles que había un cuarto, pero fue entonces cuando ese cuarto cayó encima de la tienda. Tuvimos mucha suerte, considerando todo lo que podría haber pasado. Aterrizó justo en medio de la tienda, rompiendo el poste de plástico y esparciéndolo a nuestro alrededor. Las uñas de la criatura lo arañaron ruidosamente mientras intentaba agarrarse de él, y cuando despegó, temí que simplemente nos llevara con él. En cambio, solamente abrió un agujero en la parte superior al volar, mientras todos seguíamos tambaleándonos bajo la lona. Después de unos minutos, decidimos tomar nuestros sacos de dormir, nuestras mochilas y dejar ahí lo que quedaba de la tienda de campaña. Pasamos una noche miserable acurrucados bajo el árbol más grande que encontramos. Probablemente parecíamos orugas gordas acurrucadas contra las raíces del gran árbol, pero tratábamos de estar lo más secos posible. Mirábamos al cielo, temerosos de que los murciélagos gigantes vinieran por nosotros, pero nunca lo hicieron. No hablamos, no nos atrevimos, y cuando salió el sol, salimos corriendo del bosque. Llegamos a mi casa con frío, asustados y sin ganas de hablar de lo que habíamos visto. Mis padres probablemente pensaron que nos habíamos topado con algo como un oso o un puma, pero no tenían ni idea. Eso fue hace unas 2 semanas, y no hemos vuelto al bosque desde entonces. El solo hecho de saber que esas cosas están ahí nos hace no querer volver. Es una pena porque el bosque era nuestro refugio, nuestro santuario, y ahora parece ser un área de peligro. Brian ya ni siquiera sale de casa después del atardecer, y Justin no deja de mirar al cielo mientras camina. Frank dice que no quiere hablar de eso, y creo que por eso pasa mucho tiempo fumando. A veces sueño con eso, con cómo me miraba ese gran ojo rojo cuando lo iluminé con la linterna. Y no puedo evitar preguntarme qué tipo de cosas come algo tan grande. Creo que pasará mucho tiempo antes de que convenza a alguno de ellos de volver al bosque, y nuestros días de acampada pueden haberse terminado.